con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El tema de hoy es, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Algunas personas se burlan de la idea o concepto del rapto de la iglesia. Dicen que la palabra rapto ni siquiera se encuentra en la Biblia. El término viene de una palabra latina que significa llevar, quitar o un arrebato. Aunque la palabra arrebatamiento no se encuentra en la Biblia, sin embargo, el concepto del arrebatamiento es claramente enseñado en la Escritura. La palabra arrebatados de Primera de Tesalonicenses 4:17 que terminamos de leer es la palabra griega arpazo, que en realidad significa ser sustraído violentamente. El arrebatamiento sobrenatural de individuos piadosos de la tierra no es algo desconocido en las Sagradas Escrituras. El suceso destacado en la vida de Enoc fue su desaparición milagrosa de la tierra después de caminar con Dios. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El autor de Hebreo llamó esa experiencia un traspaso, evitando la muerte. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. Aunque algunos aspectos del traspaso de Elías fueron distintos del de Enoc, también implicó un arrebatamiento repentino de un creyente del mundo sin experimentar la muerte. Y nosotros podemos ver esto en Segunda de Reyes 2, del 1 al 13, que usted lo puede anotar como referencia. Aunque el pueblo de Dios quizás sufra muchas aflicciones antes de la venida del Señor, la iglesia será raptada antes del periodo llamado la Gran Tribulación. Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué se entiende por el rapto? El rapto se refiere a ese evento en el cual Jesucristo arrebata a su iglesia fuera de este mundo. Esto ocurrirá repentinamente y sin previo aviso. En el rapto, Jesús viene por sus santos. Primera de Corintios 15, 51 al 53. Primera de Corintios 15, 51 al 53, Pablo dijo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí Pablo describe la metamorfosis que experimentará cada hijo de Dios. Si nosotros estamos vivos, también experimentaremos eso. Nosotros, la iglesia, seremos transformados. Filipenses 3, 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo trata de los cambios que se producirán tanto en los creyentes vivos como en los creyentes muertos durante el rapto, los que han descansado y están descansando con el Señor. Él lo llama un misterio, porque es una verdad que antes no era conocida, ¿verdad? Por los profetas en el Antiguo Testamento, pero que ahora fue revelada por el Espíritu Santo. Porque, amados, la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo de Dios.
El arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios quita a los creyentes de la tierra para dar paso a su justo juicio que será derramado sobre la tierra durante el periodo de tribulación. Dios resucitará a todos los creyentes que han muerto, dándoles cuerpos glorificados y después partiendo de la tierra con aquellos creyentes que estén aún vivos, a quienes también les serán dados cuerpos glorificados. Y nosotros que terminamos de leer, nosotros veíamos que el Señor va con voz de mando y voz de arcángel y trompeta de Dios va a descender del cielo y va a ocurrir y vamos a ser arrebatados. El arrebatamiento implicará una transformación instantánea de nuestros cuerpos para adaptarnos para la eternidad. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2 dice, sabemos que cuando él, o sea, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo son eventos completamente diferentes. Es importante tener presente esto. El arrebatamiento se debe distinguir de la segunda venida. En el arrebatamiento el Señor viene en las nubes para encontrarnos en el aire, como dice Primera de Tesalonicenses 4:17. En la segunda venida el Señor desciende hasta la tierra para pararse en el monte de los olivos, resultando en un gran terremoto seguido de una derrota de los enemigos de Dios. Y eso lo vemos en Zacarías 14 versículos 3, 4. Zacarías 14, versículos 3 y 4. Y dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Así que el rapto ocurre en primer lugar y después de la segunda venida, cuando vamos a volver con Jesucristo. Judas 14:16. Judas, versículos 14 al 16. Ahí nos dice esto. Esto de aquí es hermoso porque nosotros podemos sustentarla con la palabra de Dios. No soy yo o mis pensamientos, es la palabra de Dios. Judas 14:16 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santos decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el arrebatamiento? ¿Qué es lo que ocurre? Cristo, siendo omnipotente, Él conquista la tumba de los hijos de Dios. Él, como dice Primera de Corintios 15, del 55 al 57. Él revierte las leyes de la descomposición, quita la ley de la gravedad. Y nosotros vemos esto fundamentado en 1 Corintios 15, 53, 54 y 1 Tesalonicenses 4, 15, 17. Con su omnipotencia, Él hace esto. Pero también nuestros cuerpos se cambiarán instantáneamente de cuerpos débiles, mortales, naturales y corruptos a cuerpos incorruptibles, espirituales, poderosos e inmortales. Gloria a Dios. Pero también veremos cara a cara a Cristo y seremos cambiados instantáneamente a su semejanza. Hoy no podemos porque decimos cuánto a veces tenemos que luchar para irnos apareciendo a Él. Pero cuando ya estemos con Él, amados, dice que le vamos a ver cara a cara y seremos cambiados a su semejanza, porque Él lo ha prometido. Filipenses 3:21. Pero seremos arrebatados
en las nubes, quitados del mundo también. Eso va a ser, no vamos a estar ya. Por eso nosotros somos transeúntes, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos con Él. Pero sobre todo vamos a heredar la gloria del cielo y a Cristo, porque vamos a estar con Él. Romanos 8, 17, 18. Pero, ¿qué señales y advertencias tenemos de esto del rapto? Dios nos ha dado señales y advertencias que precederían a la venida de Jesucristo. Tenemos terremotos, hambrunas, plagas, guerras y toda clase de otros desastres se están volviendo cada vez más intensos. La maldad dice que se aumentará y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que vemos a diario en todo el mundo, no solo aquí en Ecuador, en todo el mundo. Las profecías de la segunda venida del Señor ya se han cumplido básicamente. Una de las señales más grandes en el mundo de hoy es el restablecimiento de Israel como nación. Durante años los estudiosos de la Biblia esperaban con interés la reunificación de la nación de Israel sobre la base de muchas escrituras, ¿no? Mateo 24:32. Y la aplicación de la constancia, ¿no? Exposicional, donde se habla de la higuera, ¿no? Los higos en las parábolas que simbolizan a la nación de Israel. Siempre la higuera está simbolizada a Israel. Aunque los escépticos ridiculizaron esta profecía, nunca en la historia una nación renació desde su pasado. Nosotros vemos que se han terminado reinos grecos, romanos, babilónicos, medos persos, pero ellos no han vuelto de ese estado de destrucción. Mas, sin embargo, Israel renació desde su pasado. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice así, porque el Señor lo dispuso así. Y cuando Él dispone algo, se hace. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo hizo y Él lo hará. Si Él dice que va a venirnos a ver, Él lo va a hacer. Gloria a Dios por eso. Dios restableció a Israel de entre la familia de las naciones de la tierra, cumpliendo su promesa como Él dijo que lo haría. Salmo 102:16 declara, Salmo 102:16 declara, porque tú, Señor, reconstruirás a Sión y en su esplendor serás reconocido. Israel es el pionero en todo, absolutamente en todo, pero no por Israel, sino por el Señor. Y dice aquí su palabra, y su esplendor será reconocido, porque así Dios lo ha hecho. Debido a que el Señor está construyendo a Sión, entonces nosotros vemos a los judíos ortodoxos que están en búsqueda de sus Mesías, ¿no? Pero nosotros también estamos esperando el cumplimiento de la promesa de Dios que va a venir. Él dice, voy a preparar un lugar, una morada, porque yo tengo muchas moradas en la casa de mi Padre. Juan 14, ¿verdad? Y donde yo estoy, quiero que también ustedes estén con nosotros. Entonces, nosotros vemos en Mateo 24:32 al 34. Mateo 24:32 al 34 dice, de la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. Sepan que su venida está cerca y que está a la puerta. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. Pero ¿cuál será esa generación? La generación es el renacimiento de Israel, ¿verdad? El instituido como país desde el año 1948. Gloria a Dios. Pero también nos dice a nosotros Lucas 21:28. Lucas 21:28. Él dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
Jesús dijo a lo largo de Mateo 24 que estemos preparados. Esta fue la continua advertencia para la iglesia por parte de Jesucristo, usando la parábola de la higuera que representaba a Israel. Velen y estén listos. Pero ¿cuándo ocurrirá el rapto? ¿Cuándo ocurrirá? A veces nos desesperanzamos. ¿Cuántas cosas están pasando? ¿Por qué no viene el Señor? Ya ven, Señor, mira, ya no soportamos todo lo que estamos viviendo. Pero ¿cuándo será? Jesús dijo en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Para que nosotros no presumamos declarando una fecha u hora, pues no estaría de acuerdo a las Escrituras. Si decimos que sabemos la hora, estaríamos haciendo alarde de un conocimiento superior al que Cristo tuvo cuando estuvo en la tierra, aunque no sabemos la hora exacta del rapto. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 4. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 4, Pablo dijo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer en cita, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Últimamente hemos estado escuchando esos dos términos, ¿no? Paz y seguridad. Queremos que se termine la guerra en Medio Oriente, paz y seguridad. Queremos que ya no haya tales guerras, paz y seguridad. Es lo que estamos escuchando ahora. Y la Biblia nos advierte de eso. La Biblia declara que el rapto no nos sobrevendrá de sorpresa. Pero nace una pregunta, ¿procederá el rapto a la gran tribulación? Existen argumentos y versículos que las personas pueden presentar por las posiciones, ¿no? Hay posiciones y argumentos que, por ejemplo, dicen que es pretribulacionista, previa a la tribulación. Hay otra posición que es mi tribulacionista, que es a mediados de la tribulación, y post-tribulacionista después de la tribulación, ¿no? En mi opinión personal y lo que creemos como nuestra fe, ¿verdad? Como primera iglesia bautista de Guayaquil, es que Jesús vendrá para arrebatar a su iglesia antes de la tribulación, de la gran tribulación. Yo no creo que la iglesia va a pasar este tiempo. ¿Por qué? Porque Primera de Tesalonicenses 5:9, Pablo escribió, Primera de Tesalonicenses 5:9, Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, no es un, una doctrina de él, el Espíritu Santo lo instruyó y dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo lo mismo en Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Jesús en todo el contexto de la tribulación dijo, en Lucas 21:36, Jesús, Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amados, mi oración, nuestra oración, la oración de cada uno debe ser que seamos tenidos dignos, ¿verdad? Tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que van a suceder a la tierra. El Señor dividió el libro de Apocalipsis en tres partes. Le dijo a Juan, primero escribe las cosas que has visto, segundo, las que son, y tercero, y las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis 1:19. Juan, en obediencia al mandato, escribió el capítulo 1, la visión que vio de Cristo en la isla de Pasmo. En los capítulos 2 y 3 escribió el mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Y Jesús hizo referencia a su segunda venida y vamos a ver dos mensajes
de dos de ellas. La primera, la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2, del 20 al 22. La iglesia de Tiatira. Había introducido la adoración de ídolos dentro de la iglesia. Jesús dijo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios da tiempo. He aquí yo le arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. El Señor dijo que la iglesia no arrepentida de Tiatira, que había entrado en fornicación espiritual, idolatría y culto a los santos, va a ser arrojada en la gran tribulación a menos que se arrepienta. Pero también tenemos a la iglesia fiel de Filadelfia. Jesús le dijo, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El rapto, amados, puede suceder en cualquier momento. Es inminente. Puede ocurrir ahora mismo. Puede ocurrir en unas horas, en días, en meses, en años. No lo sabemos. Tras el cierre del mensaje a las iglesias, vemos en Apocalipsis 4:1 que comienza y termina con la frase griega después de estas cosas. Juan dijo, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, capítulo 4:1 de Apocalipsis, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de cuáles cosas? Jesús habló de las cosas de la iglesia en los capítulos 2 y 3. Después de esto debe referirse a las cosas que tendrán lugar después que la iglesia haya sido arrebatada. Los teólogos estudiosos de los últimos tiempos coinciden en indicar que en Apocalipsis 4:1 ocurriría el rapto de la iglesia en dicho libro. Esa voz en el cielo con sonido como de trompeta son los mismos que aparecen en Primera de Tesalonicenses 4:16, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, diciendo, ven aquí, nosotros la iglesia nos reuniremos con el Señor en el cielo. Gloria a Dios. Pero ¿qué dice este gran evento para el creyente, para nosotros, para los hijos de Dios, para la iglesia? Dice que nosotros nos consolemos. ¿Por qué? Todo valdrá la pena cuando veamos a Cristo. Las penas del camino no perecerán nada, ¿verdad? No van a parecer nada cuando lleguemos a la final de la jornada, porque lo veremos a Él. Pero también nos llama a ser firmes, a ser firmes. Hebreos 6:19. No desmaye, no se eche para atrás, no vacile, que esta esperanza sea su ancla cuando rujan las tempestades de la vida. También nos llama a ser diligentes en velar y orar. Primera de Tesalonicenses 5:6. Seamos alertas a todo lo que está pasando. Busquemos oportunidades para servir. El Señor decía, ocupad hasta que yo venga. Lucas 19:3. Debemos ocuparnos. Tenemos que estar trabajando diligentemente, ¿verdad? Proclamando la palabra, dando ese testimonio de lo que Dios está haciendo. Porque hay un mundo que se está perdiendo día a día en sus delitos y pecados. Vivamos una vida separada, santa y limpia. Pongamos a un lado los hábitos inmundos. Rompamos con las malas relaciones y compañerismos que no están siendo de testimonio para nuestras vidas. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, las malas compañías. Todo eso va a corromper. Tenemos que separarnos del mundo. No hagamos nada, no digamos nada, no vayamos a ningún lugar donde no quisiera que Cristo lo oyera o lo viera cuando Él viniere.
Pero ¿qué dice este mensaje a los incrédulos, a los que no conocen del Señor? Prepárense para el encuentro con Dios. Arrepiéntase de su pecado. Él dice, volveos o moriréis. Busque al Señor ahora, que todavía hay tiempo. No endurezca su corazón, el tiempo se acaba. Prepárese para lo inevitable. Recuerde el diluvio. Recuerde cómo Noé, como pregonero, él predicaba y nadie le hacía caso hasta cuando vino y nadie se salvó más que su familia. Recordemos las 10 vírgenes, las 5 insensatas. No seamos culpables de negligencia. El barco de este mundo se hunde. Mi estimado amigo que no conoce todavía del Señor, suba a Cristo al bote de salvavidas que le va, ¿verdad?, a garantizar que va a tener una vida eterna. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia este evento? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Debemos esperar en Cristo. Esto debe ser que nosotros tenemos que estar esperando en Él. Es una espera que sigamos nosotros mirando deseosamente con un gozo anticipado de que Él viene. Debemos velar y ser sobrios, como los guardianes sobre el muro. Los cristianos velaban, ¿verdad?, el amanecer. Tenemos que ser sobrios, serios. Tenemos que estar levantando vallado. Tenemos que estar velando porque el Señor viene pronto. Pero sobre todo, debemos amar su venida. Segunda de Timoteo 4:8 dice que hay una corona que está prometida a los que aman y a los que esperan su venida. Juan dijo, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Concluyendo, en el Nuevo Testamento los cristianos son repetidamente exhortados a velar en vista de la venida del Señor. Aquí no importa si el rato es antes, en la mitad o es después, o si estoy en la tribulación o estoy en la gran tribulación. Aquí no importa eso. Aquí importa que yo tengo que esperar su venida. No sé cuándo va a ser, pero va a ser. Nunca se les enseña en el Nuevo Testamento a velar por la gran tribulación ni por la llegada del anticristo. Por eso nosotros no tenemos que estar diciendo ni cómo será ni cuál será ese personaje. Y eso no dice la Biblia. Por eso nosotros como iglesia creemos que seremos arrebatados antes de la tribulación. Los creyentes reciben las instrucciones de que tienen que esperar de los cielos a su Hijo, no la gran tribulación. Te puede poner su referencia Primera Tesalonicenses 1:10. Cuando las señales del fin de la era son evidentes, debemos erguirnos y levantar nuestra cabeza porque nuestra redacción está presente, no de la gran tribulación. No se dice nada de la gran tribulación. Los tratos de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento, ¿no, verdad?, llevaba a creer a la iglesia que sería llevada antes de la gran tribulación. Dios no mandó el diluvio hasta que Noé y su familia estuvieron seguros dentro del arca. No destruyó a Sodoma hasta que Lot salió. La Biblia refiere de un rapto que es pretribulación. El arrebatamiento es el glorioso evento que todos, amados, todos, cada uno de nosotros debe anhelar. Entonces, finalmente, con cuerpos glorificados, estaremos para siempre en la presencia de Dios. El arrebatamiento debe ser una doctrina consoladora, llena de esperanza. Dios quiere que al considerar el arrebatamiento nos animemos unos a otros con estas palabras. Mientras los cristianos esperamos con alegría la venida del Señor, es bueno recordarnos las palabras de Pablo que dice en Tito 2 del 11 al 14. Tito 2 del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gloria a Dios por esa palabra. En esta crucial hora de la historia, amados, el Dios eterno y todopoderoso está despertando a su amada iglesia, que está soñolienta, que está dormida, que está pensando que tarda su Señor, ante la gloriosa realidad de que su Santo Hijo Jesús está a punto de regresar. La predicación de esta gran profecía bíblica en los púlpitos sanos en la fe está provocando que cada día más y más creyentes se están fortaleciendo en la fe y esperanza del Evangelio. Al unirse en una manera maravillosa al gran coro global que clama constantemente, ven Señor Jesús. Que podamos ser esa iglesia que está esperando la venida del Señor, pero que no está desalentada, sino que está en esa esperanza del Señor, proclamando que Cristo viene pronto y está amando su venida, porque Él viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Oremos. Amado Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo hermoso. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.